Tengan muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que desde sus casas van a seguir con atención esta lectura orante de la palabra o lección divina. Una lectura orante que a lo largo de este mes puede tener un sentido mayor del que ya lo tiene, justamente porque como iglesia dedicamos el mes de septiembre a resaltar la Biblia, la palabra de Dios. De hecho, aquí mismo en el santuario, a mi derecha, aunque ahora mismo no lo pueden ver ustedes, se ha hecho un altarcito alusivo a la palabra para resaltar y destacar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de la iglesia y particularmente en la vida de nuestra congregación de misioneros claretianos. Vamos a empezar entonces esta lectura orante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puestos en la presencia amorosa de Dios, le pedimos que nos conceda el don de su Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar a lo largo de esta jornada de lectura orante de la palabra. Por eso, en este momentito de inicio, vamos a escuchar este canto que nos va a poner en sintonía con el don del Espíritu. Abramos nuestra mente y nuestro corazón a ese Espíritu. Escuchamos el canto de invocación al Espíritu. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar. Quiero que habites tú mi vida. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios.
Una vez que hemos preparado nuestro corazón invocando al Espíritu, vamos a proceder a una primera lectura del texto. No olvidemos los pasos esenciales de una lección o lectura orante. Luego de la oración inicial tenemos lo que es la lectura del texto. Con la lectura del texto simplemente vamos a respondernos a una pregunta: ¿qué dice el texto? En este primer paso de qué dice el texto todavía no personalizamos nada, todavía no nos cuestionamos directamente en nosotros, simplemente queremos ver qué quiso decir el escritor sagrado en ese primer momento en que el texto fue escrito. Así que vamos a escuchar el texto en una primera lectura. Les invito a que con su Biblia la puedan seguir también en su casa. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. A manera de introducción, para poder entender mejor qué dice este texto, les comparto lo siguiente. Organizando las palabras de Jesús en 5 grandes sermones o discursos, el Evangelio de Mateo imita los 5 libros del Pentateuco y presenta la buena nueva del reino como si fuera una nueva ley, que viene más que a suplir, a dar profundidad a la ley antigua. El texto que estamos meditando ahora, que es el de la Eucaristía de mañana domingo, nos enfrenta con la nueva ley, que es ley del amor, que nos instruye sobre cómo ha de ser la corrección fraterna dentro de la comunidad, así como el tratamiento que tenemos que dar a aquellos que se excluyen de la vida comunitaria. Que podamos abrir nuestro corazón a esta palabra que hoy se nos ha dado. Viendo el texto que tienen frente a sí en su Biblia, podemos hacer las siguientes preguntas acerca de lo que dice el texto. Primera pregunta: ¿qué versículo o parte del texto te llegó más? Pueden repasar el Evangelio y encontrar alguna frase, alguna palabra que haya captado más su corazón, su atención. A mí personalmente, más que una palabra o frase concreta, es todo el conjunto de la propuesta de Jesús. Cuando ve que si alguien ha faltado en la comunidad, invita a los demás a ir, a buscarlo, para hablarle,
para corregirle. Una segunda pregunta que nos puede ayudar a entender qué dice el texto es la siguiente. ¿Qué consejos da Jesús frente a una persona que ofende a otra en la comunidad cristiana? Podemos ver en el texto los pasos que sugiere Jesús. Ve y amonéstalo a solas, hazte acompañar de una o dos personas más en una segunda ocasión. Tercer paso, decírselo a toda la comunidad. Pero hay que preguntarse también, según el texto, cuál es el objetivo de la corrección fraterna. Y en principio el objetivo que Jesús espera es el de lograr la corrección de la persona, es lograr que ésta vuelva a la comunidad. Más que señalarla, más que criticarla, más que ponerla en evidencia, la intención es rescatarla, que vuelva al ámbito de la salvación. El texto también nos habló de dos verbos, atar y desatar. Quienes tienen esta facultad. En otro texto de Mateo habíamos escuchado que esa facultad era dada al apóstol Pedro. Aquí vemos que es dada a toda la comunidad. También el texto nos ha hablado de aquellos que se reúnen para orar. ¿Qué asegura Jesús o qué ofrece a quienes se reúnen en su nombre a orar? Y lo que ofrece es que esa oración será escuchada. Bien, luego de confrontar nuestra palabra de hoy con estas preguntas, escrutando algunas reflexiones que nos pueden ayudar a entender mejor qué dice el texto. El proceso que se describe en el texto de hoy no es para cumplirlo tal como una ley, sino que es más bien una aplicación de la parábola de la oveja perdida, donde el pastor sale a buscar a la oveja. Aquí es un hermano el que sale a buscar a otro hermano que parece que se ha extraviado. Hablar de corrección fraterna es hablar de buscar al hermano y buscarle con el amor del pastor que busca a su oveja. Hay que hacer todo lo posible para que vuelva al ámbito comunitario. También este texto nos muestra a la comunidad como un espacio alternativo de solidaridad y de fraternidad. La sociedad del Imperio Romano era una sociedad dura y sin corazón, sin espacio para los pequeños, para los débiles. Incluso en las sinagogas eran exigentes y no ofrecían para ellos un lugar de reposo. En las comunidades cristianas, en contrapartida, había personas que querían introducir el rigor de los fariseos en la observancia de la ley. Llevaban al centro de la convivencia fraterna los mismos criterios injustos de la sociedad romana y de la sinagoga judía. Empieza a surgir las mismas divisiones de la sociedad y de la sinagoga, entre judíos y no judíos, entre ricos y pobres, entre dominantes y sometidos, hombre y mujer, o por raza o por religión.
Y así, en vez de hacer de la comunidad un espacio de acogida, ésta se convertía en un lugar de estar señalándose los unos a los otros, por no decir un lugar de condenación. Por eso, recordando las palabras de Jesús en el discurso de la comunidad, Mateo quiere iluminar el camino de los cristianos, de modo que la comunidad se convierta en un espacio alternativo de solidaridad y de fraternidad. Este texto que nos ha hablado hoy de la corrección fraterna busca hacer eso, un espacio alternativo de solidaridad, de fraternidad, de acogida del hermano. Debe ser la comunidad una buena noticia para los pobres. Hoy también la sociedad neoliberal, marcada por el consumismo, es dura y sin corazón. Ante esta sociedad neoliberal, la Iglesia está llamada a tener un corazón y acoger a los pobres, a los marginados, a los pecadores. Una palabrita también para entender eso de atar y desatar en la tierra y en el cielo. En Mateo 16:9 el poder de atar y desatar se le había dado a Pedro. Ahora en nuestro texto, el poder de perdonar, que eso es atar y desatar, el poder de perdonar se le da a la comunidad entera. Es en la comunidad donde tiene todo sentido el perdón de los pecados. Aquí aparece la importancia de la reconciliación, así como la enorme responsabilidad de la comunidad en su modo de tratar a sus miembros. Esto nos pide dar oportunidades, ofrecer a los que se han equivocado, incluso a quienes han ofendido a la comunidad, la oportunidad nueva de integrarse solidaria y fraternalmente en ella. Una auténtica comunidad cristiana no echa fuera a las personas, sino sencillamente acepta la decisión que la persona misma toma públicamente cuando quiere irse de la comunidad. Nos toca a nosotros ciertamente buscarles y tratar de recibirles y acogerles nuevamente. Y tenemos las exigencias de la fraternidad. Y con esto vamos terminando ya nuestro primer paso, que es el de la lectura del texto para entender qué ha dicho él mismo. La fraternidad nos lleva a estar atentos ante los errores de los otros para ayudarlos a mejorar, no precisamente para terminar de hundirlos con reclamos y condenaciones. Estamos ante un asunto de manejo delicado, pero es necesario para pertenecer auténtica y responsablemente a una comunidad cristiana. Por ejemplo, quienes en el mundo de hoy son de una manera u otra cómplices o incluso autores de la situación de pobreza, de muerte, de los desastres naturales, que al mismo tiempo se pretenden como cristianos, deben ser llamados al orden por la comunidad de discípulos de Jesús, que proclamó el reino de vida a toda la humanidad, pero de modo especial a los más necesitados. De no hacerlo, la comunidad se aleja de lo que pide el Señor y se hace cómplice de la situación con su silencio y con su miedo. Bien, después de la lectura vamos a pasar entonces al segundo momento, que es el de la meditación. En la meditación la pregunta ya no es ¿qué dice el texto?, que no deja de ser una pregunta genérica a la cual hemos respondido con las preguntas, con estas pautas de orientación que yo les he transmitido. Ahora viene, yo diría, casi el momento más importante de una lectura orante de la palabra, de una lección divina, como es el paso de la meditación. Porque la meditación
tiene como pregunta fundamental: ¿qué nos dice el texto hoy en nuestra vida? ¿Qué me dice a mí particularmente esta palabra? Estoy invitado a personalizarla, a hacerla mía. Ya no es cuestión de que esta palabra es para el otro o esta palabra es para el que vive a mi lado. La palabra el Señor la dirige a ti, a mí, y cada uno debemos acogerla como dirigida particularmente a nosotros. La primera pregunta que nos ayuda a personalizar este texto meditándolo es: ¿cómo se vive la corrección fraterna en nuestra comunidad? Quizá lo primero que hay que decir es que muchos de nosotros no tenemos comunidad. ¿Cómo va a haber corrección de comunidad si no pertenezco a ninguna comunidad? Podríamos decir, bueno, padre, pero yo voy a la parroquia del santuario o yo voy a la parroquia tal, esa es mi comunidad. Pero si somos realistas, las parroquias, por lo menos viéndolas en situación regular, no de pandemia, la gente que suele congregarse no se conoce en la mayoría. Coinciden por horario, coinciden porque les gusta tal misa, bien que sea entre semana, bien que sea en día domingo. Suelen ser misas masivas. Hay que salir pronto porque viene enseguida otra misa. Muchos de nosotros no tenemos esa oportunidad de hacer vida de comunidad con otros. Hay quienes sí, quienes se integran en algún grupo, algún movimiento, algún tipo de comunidades, tienen un poco de más oportunidad de vivir en comunidad. Y ante ello la pregunta de nuevo: ¿cómo se vive la corrección fraterna en comunidad? En ese sentido, ampliar la visión y decir que estas propuestas no aplican de manera exclusiva a una comunidad cristiana, aplican a cualquier ámbito social donde nosotros nos movemos, donde nosotros nos relacionamos. Por ejemplo, el ámbito familiar, un ámbito muy propicio para la corrección fraterna, para buscar el bien de los otros, sea de mi propia pareja, sea de mis hijos, sea de mis padres, sea de mis hermanos. El ámbito laboral también, donde pasamos tantas horas y nos interrelacionamos de un modo con unos o con otros, y a veces hay sus discrepancias, sus divisiones. También puede ser un ámbito para practicar esta palabra de corrección fraterna, de búsqueda del bien del otro, de la reconciliación con el otro. Una segunda pregunta para personalizar este texto: ¿cómo podemos evitar las críticas destructivas, los chismes y las murmuraciones, para poder ayudarnos mutuamente y ser una verdadera comunidad cristiana? Y esta pregunta se hace porque muchas veces, en vez de la corrección fraterna, lo que hacemos es sencillamente eso: criticar al otro. Criticarlo a sus espaldas, o si lo decimos delante de él, lo decimos en tono de burla, casi que a manera de bullying. Esa es la otra cara, la cara negativa de la auténtica corrección fraterna hecha con caridad. Una tercera pregunta para meditar: ¿de qué manera nos preocupamos por quienes se alejan de la comunidad o por quienes se van distanciando de la propia familia por una razón o por otra? ¿Qué hacemos por aquellos que se han alejado, por aquellos que con razón o sin razón se han distanciado, molestos, tristes, peleando? ¿Los dejamos sin más que se vayan? ¿Tratamos de buscarles? ¿Nos alegramos de que se vayan?
Por supuesto que la corrección fraterna normalmente es de doble vía. Así como puedo y debo corregir con caridad a los otros, también yo puedo ser corregido. También a mí me pueden llamar la atención porque no soy perfecto, nadie lo es. En algún momento nos equivocamos, en algún momento nos apartamos del camino señalado y puede ser que alguien de la comunidad o la comunidad venga y nos diga que algo que estamos haciendo no está bien. Y no es fácil. Para ser sinceros, a ninguno nos gusta que nos corrijan. Solemos justificarnos, solemos devolver la palabra, pero tú qué vienes a decir si tú eres peor, o sí está bien, pero tú también tienes otras cosas. O bien lanzamos la culpa a otro, bueno, no me vengas a regañar a mí, si eso lo hizo fulano, o eso es culpa del otro, o eso se debió a tal razón. No tan fácilmente asumimos nuestras responsabilidades, ni la corrección que otro pudiera hacernos. Y si nos cuesta recibirla a nosotros, pensemos que cuando hacemos corrección al hermano o hermana, puede que también le cueste recibirla. Y máxime si no la estamos haciendo con la caridad que nos propone la palabra de hoy. Sigamos meditando por un momento, rumiando esta palabra, tratando de ver qué palabrita, qué frase va más dirigida especialmente a mi corazón, esté denunciando algo de mi vida, o que me esté sencillamente anunciando algo, una buena nueva. Algo ha de decirme este texto. Continuamos con nuestra lección, luego de habernos preparado con la invocación al Espíritu, haber leído y entendido el texto para ver qué decía, luego de haberlo meditado para ver qué me dice a mí particularmente, vamos al siguiente paso, que es el de la oración. La oración no es sin más formular una frasecita, que también lo incluye, por supuesto, expresar en palabras nuestra reacción. Eso sería oración, pero es algo más que eso. La oración es la respuesta, es la reacción vital que la palabra está provocando en mí. Si esa palabra y esta palabra de hoy toca mi corazón, he de reaccionar. Y la reacción normalmente es positiva. Positiva aunque sea, por ejemplo, de dolor porque me siento denunciado, porque me siento cuestionado. Pero esa es una reacción positiva ante la palabra. Algo así como cuando después de un discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles, luego de que Pedro les anuncia la muerte y resurrección de Jesús, quienes escuchaban dicen, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Esa es justamente la oración. ¿Y ahora qué tengo que hacer ante este anuncio que se me ha dado? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora cómo debo reaccionar? Puede ser, sin más, una petición partiendo de reconocer la propia debilidad. Puede ser una palabra eucarística, una palabra que agradece, que da gracias a Dios. Puede ser una alabanza
¿qué está suscitando en mí esta palabra? ¿Cuál es mi oración a Dios? ¿Qué le devuelvo yo a Él en este momento? Cada uno teniendo frente a sí la palabra, el texto, ore al Señor. Exprésele algo. Dígale cuál es su reacción. De alegría, de tristeza, de entusiasmo, de ánimo, de amor, de agradecimiento. Notamos aquí el carácter dialogante de la lección divina, de la lectura orante de la palabra. No es un monólogo, no es monólogo solo de Dios, porque no solo Él habla, también nosotros. No es un monólogo solo nuestro, porque no solo nosotros hablamos, también Dios ha hablado. Así que generemos ese diálogo. Dios nos ha hablado, Dios nos ha dado su palabra. Ahora hablémosle nosotros a Él. ¿Qué podemos decirle en nuestro corazón? Si estamos solos, si a lo mejor de viva voz queremos decirle algo, también podemos hacerlo. Todo ese sentir, toda esa reacción nuestra, luego la podemos plasmar en una oración, en una frase específica. Yo sugiero, por ejemplo, solo por decir algo, cualquiera puede tener su propia oración de respuesta que recoge su reacción, su palabra, su respuesta a Dios. Por ejemplo, podemos decirle ante la palabra de hoy, gracias Señor, sencillamente porque estás en medio de nosotros. Porque donde 2 o 3 o más se reúnen en tu nombre, allí estás tú en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra vida familiar, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras relaciones sociales, allí estás tú presente. Que tú seas el sello distintivo de esas relaciones nuestras, eclesiales, familiares, laborales, amistosas, de lo que sea. Y esa oración o respuesta nuestra la traducimos en un paso más, que es el de nuestro compromiso. Si la palabra de Dios ha tocado auténticamente mi corazón, genera en mí una respuesta positiva, genera en mí un compromiso. El Señor espera algo de mí. ¿A qué nos compromete saber que Jesús está en medio de nosotros? ¿A qué nos compromete saber que estamos invitados a corregirnos unos a otros? ¿A qué nos compromete el saber que debemos buscar a los alejados? Buscar a los que han perdido la comunión por una razón o por otra. Algo que nos puede ayudar también es seleccionar una palabra o una frasecita y llevarla presente a lo largo de esta semana. Esa palabra o frasecita podemos irla recordando día a día, al levantarnos, al acostarnos, al ir al trabajo, en cualquier momento. Una palabra o una frase que nos recuerde la palabra de Dios que hemos meditado hoy. Y la guardaremos y meditaremos hasta la siguiente lección, hasta la siguiente reunión que tengamos.
cómo recoger mi compromiso en una palabra. Que esa palabra como mantra, como jaculatoria, vaya acompañándome, que la vaya repitiendo cada vez que pueda, bien verbalmente o simplemente en el silencio de mi corazón. Y para terminar, el último paso de una buena lección es el de la contemplación. La palabra leída y meditada y orada ha de llevarnos a la contemplación. Una contemplación que podemos ver en doble vía, en doble sentido. El primer sentido, más inmediato, es podernos quedar lo más que podamos después de haber hecho esta lección, de quedarnos en silencio, con nuestros ojos cerrados, con nuestra mente y corazón lo más posible puestos ante el Señor, quizá repitiendo esa palabrita que hemos mencionado antes, o alguna otra, que nos ayude a mantener concentrada nuestra atención en el Señor. Contemplarle en el silencio durante 5, 10, 15, 20, ojalá 30 minutos más. Por supuesto, esto ya no podemos hacerlo aquí todos juntos. Esto ya queda en las manos de cada uno de ustedes en su casa. Y el tiempo se los permite, quédense contemplando la palabra que han meditado. Y el segundo nivel de contemplación es el de la vida. Contemplar a Dios en la vida. Cuando todo esto es hecho en profundidad y con autenticidad, somos más capaces de contemplar a Dios en la vida diaria. Somos más capaces de verle, de contemplarle en los acontecimientos, en las personas, en el día a día, en todo lo que pasa en nuestras vidas. Es la actitud contemplativa que nace justamente de la contemplación que hacemos al final de la lección. Como resultado de todo el proceso hecho a lo largo de este momento de lectura orante de la palabra. Vamos a terminar. Demos gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir y meditar en este momento de lección que hemos hecho, cada uno con sus palabras, poder decirle gracias, Señor, por la palabra que me has dado. Gracias porque me has hablado al corazón. Gracias porque quieres que viva mejor mi vida fraterna en la comunidad cristiana, que viva mejor mi vida familiar, que tenga relaciones más sanas y más maduras en el trabajo o con los amigos o en cualquier ámbito donde me muevo y me relaciono con otros. Danos siempre tu espíritu, que ese espíritu nos guíe, nos haga hombres y mujeres contemplativos, verte en todo y en todos. Juntos decimos la oración de los hijos e hijas de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invocamos también a María, la mujer que supo escuchar, contemplar, meditar la palabra
vivió de esa palabra, María. Que se nos conceda ese mismo don a nosotros. Lo pedimos por su mediación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.